Hola, yo soy Carla Ábalos y en este video vamos a revisar la maniobra de tacto vaginal y el llenado correcto del partograma. Muy bien, comenzaremos definiendo lo que es el tacto vaginal. Es una maniobra invasiva que forma parte de la exploración física de la mujer embarazada y consiste en introducir dos dedos, el índice y el medio, en la vagina de la mujer y a través del tacto, como su nombre lo dice, obtener información de las estructuras anatómicas con las que nos encontramos y las condiciones de estas. Muy bien, ¿qué indicaciones va a tener? Lo vamos a realizar siempre que tengamos contracciones uterinas frecuentes a cualquier edad gestacional, pues nos puede hablar, por ejemplo, en el primer trimestre de una amenaza de aborto y especialmente en un embarazo a término para ver si ya hay cambios que nos indiquen que el trabajo de parto ha comenzado. Las principales contraindicaciones son que sospechemos o tengamos diagnosticada una placenta previa, pues a través del tacto podemos desencadenar una hemorragia fatal, y en caso de que sepamos que el bebé tiene una presentación diferente a la cefálica. ¿Cada cuánto la vamos a realizar? En sí no hay una norma o consenso que nos diga la frecuencia con la que tenemos que realizar el tacto vaginal, así que tendremos en cuenta la evolución del trabajo de parto y el criterio médico para realizar dicha técnica. La OMS recomienda que se hagan aproximadamente cada 4 horas o antes de ser necesario si tenemos que evaluar alguna situación que vaya a influir en la toma de decisiones. Y bueno, tenemos que hacer las mínimas posibles porque esta maniobra, además de ser extremadamente incómoda para la madre, es un factor de riesgo para infecciones. Si recordamos, la vagina está colonizada por microorganismos que en ese lugar son inofensivos, pero nosotros al hacer el tacto vaginal hacemos un arrastre mecánico de las bacterias hacia el orificio cervical interno y de ahí es más fácil que vayan hacia la cavidad uterina, que está más desprotegida, y tengamos una infección como coriomionitis o incluso metritis después del parto. Ahora vamos a explicar cómo se realiza esta maniobra. Tenemos que tener en cuenta que es algo sumamente invasivo para la mujer e incómodo, por lo que antes de comenzar siempre debemos de explicarle por qué la estamos realizando, qué es lo que esperamos obtener a través de ella, cuáles son los pasos que se van a seguir y decirle que en caso de que se sienta incómoda nos lo indique para nosotros modificar su conducta. Además, súper importante, obtener el consentimiento de la paciente. No podemos realizarlo si la paciente no lo permite. También hay que promover este ambiente de confianza y privacidad de la paciente, siempre cuidando su intimidad, por lo que se va a hacer en un lugar que cuide estas condiciones y donde la paciente se sienta cómoda, y de preferencia que todas las exploraciones a lo largo del parto sean por el mismo médico. Muy bien, la mujer se va a encontrar en decúbito supino con las piernas flexionadas y los muslos aducidos. Como ya comentamos, tenemos que cuidar su privacidad y su intimidad, entonces vamos a cubrirla con una sábana y únicamente vamos a dejar a la vista de nosotros, que somos el explorador, el área genital. Ya que la paciente se encuentra en esta posición y nos haya indicado que está cómoda, vamos a proceder a hacer un lavado o limpieza del área para disminuir el riesgo de infección. Después iremos a lavarnos nuestras manos, nos pondremos unos guantes estériles y vamos a lubricar nuestros dedos para hacer menos traumática la exploración. Muy bien, entonces si recordamos un poquito de anatomía con este modelito que tenemos, el útero podríamos decir que tiene una forma de embudo. Aquí tenemos la cavidad uterina, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo y la vagina. Entonces, ¿cómo se hace la exploración? Ya comentamos que nuestros dedos tienen que estar limpios, con guantes y lubricados. Introduciremos ambos dedos juntos y cuidando la posición de nuestra muñeca, que tiene que estar recta, y el codo ligeramente hacia abajo. Esto nos hará más fácil apuntar como hacia la dirección del ombligo y encontrar el cuello, el orificio cervical interno del cuello uterino. Tenemos que saber muy bien cuánto miden nuestros dedos. En mi caso,
mis dedos juntos miden aproximadamente 2.7 centímetros y separados aproximadamente 9 centímetros y medio. ¿Esto para qué? Una vez que estemos evaluando las características del cuello, nos va a ayudar a saber qué tan dilatado está el cuello de nuestra paciente. Muy bien, una vez que ya introdujimos nuestros dedos, que tenemos que tener en cuenta que siempre se introducen juntos, podremos explorar las características tanto del cuello uterino como de la pelvis ósea materna y del canal blando del parto, así como características del feto que nos van a ayudar a saber cómo va progresando el parto. Cuando hayamos terminado de explorar, suavemente volvemos a juntar nuestros dedos y deslizamos. Hacemos otra limpieza del área si nos es posible y bueno, finalmente cubrimos a la madre y vamos a registrar los hallazgos. También es importante explicarle a ella lo que encontramos para que esté enterada y sepa cómo va progresando. Muy bien, como ya comentamos, el tacto vaginal nos va a servir para conocer principalmente las características del cuello uterino y de la presentación del feto. Además, también podremos obtener información sobre el canal blando del parto y las estructuras óseas de la pelvis materna. Comenzaremos con las características del cervix. Evaluaremos 4, que son la posición, la consistencia, el borramiento y la dilatación. Supongamos que este es nuestra cavidad uterina, donde se encuentra el bebé. Aquí tenemos el cuello uterino, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, y debajo de él pues se conecta con la vagina, ¿no? Entonces, durante el embarazo y antes del parto, el cuello uterino tiene una posición posterior, apuntando hacia el sacro de la madre. Conforme va comenzando el trabajo de parto, este se va haciendo más intermedio para finalizar siendo un cervix centrado que nos permitirá el parto. Siguiendo con la consistencia. Durante el embarazo, el cervix tiene una consistencia firme y dura que es similar a la de la punta de nuestra nariz. Y ya una vez que comienza el parto, las contracciones van induciendo estos cambios que modifican la musculatura del cervix y nos lo hacen una consistencia más blanda, similar a la de nuestros labios. Seguiremos con el borramiento y la dilatación. El borramiento se refiere a cómo las contracciones uterinas van modificando la longitud del canal endocervical, es decir, lo van acortando. Originalmente, nuestro cervix tiene una longitud aproximada de 2 o 3 centímetros. Durante el trabajo de parto, conforme están teniendo lugar las contracciones, hacen que se modifique el cuello y lo van acortando. Acortando, 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 hasta que finalmente se borra. Y podemos ver, cuando ya tenemos un borramiento completo, ya podemos notar la cabecita del bebé. Y esto a la palpación se siente, con nuestros deditos no podemos detectar como ese reborde alrededor de la cabeza del feto. El borramiento del cervix lo vamos a reportar como un porcentaje. Es decir, si al inicio nuestro cervix tenía una longitud de 3 centímetros, ese será nuestro 100%. Si después en la exploración nosotros podemos introducir aproximadamente 1,5 centímetros nuestro dedo, significa que ese cervix está borrado al 50%. Y así sucesivamente hasta que tengamos un cervix borrado al 100% y no sintamos ese reborde del cuello al tocar la cabecita del feto. Es importante mencionar que el borramiento del cervix en la mujer nulípara correspondería a la primera etapa del parto, es decir, a la fase latente, que tiene una duración aproximada de 8 horas. En ellas se tiene que dar primero el borramiento y después, en la fase activa, la dilatación. Sin embargo, en las mujeres multíparas, estas dos secuencias se van dando simultáneamente. Muy bien, siguiendo con la dilatación. Ahora que el cuello uterino se ha borrado, no existe como tal un orificio cervical interno y externo, sino únicamente el orificio cervical. La dilatación se refiere a qué tan abierto, medido en centímetros, está este orificio.
Aquí es cuando nos vamos a apoyar de la medida de nuestros dedos para saber qué tanto está progresando la mujer. Se supone que más o menos una medida promedio es que la mujer avance o dilate 1 centímetro por hora. Sin embargo, pues puede haber variaciones que se encuentran dentro de la normalidad. Esto lo vamos a revisar un poco más a fondo en el partograma. Entonces, al momento del tacto, podemos definir qué tan abierto, qué tan dilatado está nuestro cérvix. Como ya mencioné, mis dedos miden aproximadamente 3 centímetros. Entonces, si alcanzo a introducir ambos dedos, significa que está dilatado aproximadamente 3 centímetros. Conforme va avanzando el trabajo de parto, el cérvix se va dilatando cada vez más. Y aquí vamos a utilizar nuestros dedos, la medida aproximada, para saber qué tanto está dilatando y finalmente cuando tenga la dilatación completa. Es importante mencionar que todas estas medidas son subjetivas, entonces de preferencia, además de propiciar la comodidad de la mujer, se prefiere que todas las exploraciones sean realizadas por el mismo médico para que no varíen tanto de explorador a explorador. Por último, si ya tenemos el cérvix borrado y dilatado, que recordemos la dilatación máxima es de aproximadamente 10 centímetros, lo único que falta para completar el trabajo de parto es que el feto descienda. ¿Qué podemos evaluar respecto al feto a través del tacto vaginal? Serán 3 cosas: la presentación, la posición y el grado de descenso de la presentación. Si recordamos, la presentación se refiere a aquel punto del feto que está más próximo al canal del parto. Por lo tanto, en una estática longitudinal podemos tener 2 presentaciones: la cefálica, que es la más común y la idónea para el trabajo de parto vaginal, y la pélvica. Entonces, en cada presentación tendremos un punto que será el punto de referencia y será el más prominente respecto a la presentación. En la presentación cefálica será por lo general el occipucio. Es decir, ¿cómo lo palpamos? Una vez que ya identificamos la cabeza del feto, ubicamos la sutura sagital y posteriormente la fontanela posterior o el occipucio, que va a ser nuestro punto de referencia. Ahora, para determinar la posición de la presentación, respecto a este punto de referencia que será el occipucio, vamos a describir cómo se encuentra en relación al canal de parto, si se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo, y en relación a la pelvis materna, suponiendo que aquí tenemos la sínfisis del pubis y acá el sacro de la madre. Esta sería una presentación occipito anterior, que es la más común e idónea. En cambio, si tenemos el occipucio hacia el sacro, sería una posición occipito posterior, y ya dependiendo si la tuviéramos transversa, derecha o izquierda. Por último, evaluaríamos el grado de descenso de la presentación. Esto quiere decir qué relación guarda nuestro punto de referencia, en este caso el occipucio, con ciertos lugares de referencia, valga la redundancia, de la pelvis materna, estructuras óseas, que pueden ser diferentes en los planos de Hodge o en los planos de Deli, serían las espinas isquiáticas. Vamos a explicar esto un poco más a fondo. En los planos de Hodge tenemos 4 planos. El primer plano va de la parte superior de la sínfisis del pubis al promontorio sacro. Ese sería nuestro primer plano. El segundo plano va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la concavidad sacra o la segunda vértebra sacra. El tercer plano es a nivel de las espinas isquiáticas y el cuarto plano es en el vértice del coxis. Por otra parte, en los planos de Deli, que se guían por las espinas isquiáticas, trazaremos un plano denominado plano cero a nivel de las espinas, de espina a espina. Todo lo que se encuentre por arriba de ese plano, medido en centímetros, serán planos positivos, planos negativos, es decir, -1, -2, -3 centímetros. Y todo lo que se encuentre debajo de ese plano serán planos positivos, +1, +2, +3. Entonces, a través del tacto vaginal vamos a tratar de localizar estas estructuras óseas de referencia y ver qué relación guardan con el feto para ir viendo cómo va descendiendo. Como último punto tenemos el llenado del partograma, que es básicamente el registro gráfico de la evolución del parto
y de las condiciones materno-fetales que estamos teniendo a través de él. Nos va a servir para tomar decisiones a través de las gráficas que vamos formando y principalmente para reducir la incidencia de labor prolongada y de cesáreas innecesarias. Podemos registrar muchísimas variables, pero las dos principales van a ser el grado de dilatación cervical que va teniendo la paciente y el descenso de la presentación. Esta es nuestra hoja de partograma. En la parte superior tenemos el espacio para llenar los datos de identificación de la paciente, su nombre, apellido, el día en que estamos realizando, el número de historia clínica que tiene. Lo más importante es esta área. En el plano horizontal tenemos el registro por horas. Cada cuadrito equivale a 1 hora. Y en el eje vertical tenemos del lado izquierdo el registro de dilatación cervical. Cada cuadrito equivale a 1 centímetro de dilatación. Y en el lado derecho tenemos el registro del descenso de la presentación. Tenemos los planos de Hodge y de Deli. Por este lado encontramos los valores que tenemos de referencia para realizar la curva de alerta. La curva de alerta son aquellos parámetros que nuestra paciente no puede sobrepasar si está teniendo un parto pues, que evolucione normalmente. En caso de que sobrepase estos valores, tendremos que tomar decisiones, por ejemplo, hacer ruptura de membranas en caso de que no tenga, utilizar oxitocina o evaluar si está teniendo una distocia. Más abajo tenemos la simbología. Con un puntito vamos a identificar la dilatación cervical y con este dibujito vamos a indicar qué posición tiene la presentación fetal. Por abajo tenemos otros datos que podemos registrar, como la posición que va teniendo la paciente, la tensión arterial, su pulso, frecuencia cardíaca, duración de contracciones, frecuencia de contracciones, dolor, etc. Entonces realizaremos el llenado a través de un ejemplo. Supongamos que nos avisan que va llegando Margarita López Pérez el 7 de septiembre de 2020. Es una paciente con 30 años de edad e ingresa a las 10 de la mañana. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es llenar la hora de registro. Bueno, etc. Nos dicen que tiene 37 semanas de gestación y es primigesta. Cuando nosotros realizamos el tacto vaginal, encontramos que tiene las membranas rotas y cuenta con una dilatación de 2 centímetros. Entonces registramos a las 10 horas 2 centímetros de dilatación con el puntito que ya sabemos es nuestra simbología. Tiene aproximadamente un borramiento de 50% y tiene una presentación cefálica occipito anterior a nivel del promontorio sacro, que correspondería, como ya sabemos, al plano 1 de Hodge. Entonces, plano 1, aquí tenemos la presentación occipito anterior. Muy bien, 4 horas después hacemos un segundo tacto que nos indica que tiene una dilatación de 6 centímetros. Entonces, 1, 2, 3, 4 horas después, a las 2 de la tarde, una dilatación de 6 centímetros. La presentación sigue en occipito anterior, pero ahora se encuentra 1 centímetro aproximadamente encima de las espinas ciáticas. Esto nos hablaría de un plano de Deli menos 1. Aquí tenemos 0, menos 2, aproximadamente la mitad, menos 1, una presentación occipito anterior. La dilatación que va teniendo nuestra paciente la vamos a ir uniendo con una curva que sería una curva continua, una línea continua. Ok, esta línea se llama la línea de base. Es la línea que nos indica el punto en que la dilatación pasa de 4 a 5, es decir, más o menos el punto en el que el trabajo de parto entra a una fase activa. A partir de que la paciente cruza esta línea, vamos a realizar nuestra curva de alerta, que como sabemos son aquellos tiempos que nuestra paciente no debe sobrepasar siempre y cuando esté teniendo un parto normal.
Esta curva la vamos a determinar a partir de las condiciones de la paciente. Margarita era una paciente nulípara con membranas rotas. Entonces, estos son los valores que vamos a utilizar. Muy bien, entonces la curva de alerta nos indica cuánto tiempo máximo puede llevarse nuestra paciente para pasar de 1 centímetro de dilatación a otra. Entonces vamos a ir construyendo nuestra curva. Nos dice que de 5 a 6 centímetros pueden pasar máximo 2 horas 30. Entonces, si aquí comenzó los 5 centímetros, contamos 1 hora, 2 horas, 30 minutos aproximadamente. Y marcamos nuestra curva, nuestro punto. Ahora, del minuto 6 al minuto 7 puede tardar máximo 1 hora 25. Vamos contando. Aquí ya lo marqué para hacer más rápido. Del 7 al 8, 1 hora 5. Del 8 al 9, 50 minutos. Del 9 al 10, 35 minutos. Y para que tenga su parto, 20 minutos. Entonces, estos son los tiempos que no puede sobrepasar nuestra paciente. Como es una curva de dilatación ideal, la vamos a marcar con una línea discontinua. Y vamos a ir revisando que con cada exploración que vayamos teniendo, los valores no se encuentren a la derecha, que sería alerta y toma de decisiones. Entonces, conforme vaya avanzando el trabajo de parto, vamos haciendo nuestro tacto vaginal. 4 horas después, aproximadamente a las 6 de la tarde, realizamos otra revisión donde encontramos que nuestra paciente tiene una dilatación ya de aproximadamente 9 centímetros. La posición sigue en occipito transversa, pero ahora está en un grado de descenso del plano de Deli más 2. La mitad más o menos. Y vamos uniendo las líneas. Así sucesivamente hasta que lleguemos al parto. Entonces, en conclusión, el partograma nos va a servir para determinar en qué punto nosotros tenemos que estar alertas y tomar decisiones para mejorar el progreso del trabajo de parto. Y las dos líneas principales van a ser la de la dilatación cervical y la curva de descenso fetal, que también la vamos a unir al final. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que si, por ejemplo, nuestra paciente llega con membranas íntegras, al momento de que se dé la ruptura de membranas, ya sea espontánea o que nosotros la realicemos, tenemos que indicar en el partograma la hora en la que ocurrió y a partir de ese momento construir una nueva curva que corresponda a nuestra paciente con las membranas rotas, como sería esta. Entonces tendríamos en ese caso 2 curvas de alerta. Por último, en cada exploración que vayamos realizando, podemos ir llenando las otras variantes de posición materna, tensión arterial, pulso, temperatura, frecuencia cardíaca fetal, duración de contracciones, dolor, etc. Cada evaluación que realicemos. También en este lado podemos realizar otra escala que indique la frecuencia cardíaca fetal e ir construyendo nuestra curva con esta variante, pero es opcional. Muy bien, entonces como vimos, el partograma es una herramienta muy práctica y útil para llevar el control de cómo va progresando el trabajo de parto de nuestra paciente y además nos sirve para comunicarnos más eficientemente con, por ejemplo, otros doctores, enfermeras que estén a cargo de la paciente, que ellos vayan viendo cómo ha progresado y lo que se espera que avance nuestra paciente. Y eso fue todo por el video de hoy, que incluyó tacto vaginal y llenado de partograma. Espero que haya sido una explicación clara y sobre todo que les sea de utilidad en un futuro.